Muy buenas tardes. Nuevamente el Señor nos permite reunirnos con el objetivo de poder exaltar y glorificar su nombre. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. La palabra de Dios nos dice que Él es el Shaddai, el que todo puede hacerlo. Es el Dios de los imposibles, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que te escogió, es el Dios que me escogió, es el Dios que ha determinado que a través de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, vos y yo seamos hechos partícipes de vivir la vida eterna al lado suyo. En verdad es un privilegio poder dirigirme a tu persona, al escogido de Dios, al amado de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 4, que Él nos amó primero. Muchas veces pensamos que nosotros lo que le amamos al Señor. Él nos ha amado en primer lugar. Y es en virtud a ese amor que nosotros vivimos una vida en el reino de los cielos. En nombre mío, en nombre de la pastora Suni, te damos la bienvenida a esta reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo y declaramos que el Señor va a hacer algo en tu vida. Si vos estás esperando que salga algo bueno de mi boca, de mis pensamientos, de mi inteligencia, lo lamento, eso es imposible. Solamente lo bueno sale del Espíritu Santo. Oremos para que así sea en esta jornada. Amado Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mis pensamientos, de mi boca, de mis ideas, y que este tiempo sea un tiempo para exaltar y glorificar el santo y perfecto nombre de nuestro amado Dios. Gracias, gracias te damos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y que al terminar esta reunión no estemos de la misma manera en que nos encontramos, sino estemos llenos de gozo, llenos de amor, llenos de saber que verdaderamente tú eres nuestro amado Dios que nos ama de una manera extraordinaria. La gloria y la honra te pertenezca siempre a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero ponerte un poquitito al tanto. Los días jueves estamos haciendo una serie, el Espíritu Santo nos está mostrando y mientras el Espíritu Santo nos diga, los estaremos haciendo una serie de sanando el corazón. Esta es la tercera reunión. Están las reuniones anteriores, los temas anteriores están en la lista de YouTube y te invito a que puedas ver, analizar, compartir con cada uno de nosotros. El día de hoy quiero hablar del rechazo. Tema duro, tema difícil. Quiero decirte que cuando el Señor puso ese tema del rechazo en mi corazón, no estaba tan a gusto y no entendía mucho de este tema, te soy sincero. Pero conforme fui estudiando, fui analizando con el Espíritu Santo, entendí que verdaderamente Dios quería tratar con el rechazo que he recibido en mi vida. Y si lo está haciendo o lo hace conmigo, está seguro que lo hará también contigo. Entonces quiero que me acompañes en esta hermosa travesía para entender y para aprender más de lo que el Señor tiene en relación al rechazo, ¿sí? Todos en algún momento hemos sido rechazados. Yo recuerdo, era una actividad del colegio, era una kermés. Te estoy hablando, estaba en cuarto grado, tenía 10 años aproximadamente. Y creo que ya conté esto en la iglesia. Y llegué feliz, habíamos llegado un poco tarde porque mi familia tenía otro evento y yo estaba feliz, tenía una remerita nueva, tenía una bermuda nueva, un shortcito, no había bermuda en ese momento, y tenía mi sandalia nueva, una sandalia de cuero blanca, y feliz yo le saludé, hola muchachos, le saludé a mis compañeros. Y ellos antes de decirme hola,
empezaron a burlarse de mi sandalia blanca, ¿verdad? Estaban diciendo que era una sandalia de nena, ¿verdad? Y bueno, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Me fui con una sonrisa y mientras ellos estaban burlando de mi sandalia, yo tenía una sonrisa. Todos se dispersaron y bueno, y lo que sí que había un micrófono en la kermés, ¿verdad? Eh, y decía, yo escuché ahí, no escuché nada, yo no escuchaba nada de lo que decía el micrófono porque había mucha gente, había mucha distracción, pero de repente yo escuché en el micrófono así a todo volumen, se le acusa a José Marcelo, ellos me llamaban José en la escuela, de usar sandalia blanca de mujer. Te estoy hablando que tenía 10 años, hoy tengo 44 años, 34 años y todavía me duele ese evento, ¿verdad? Ese rechazo que he recibido, porque yo me fui con toda la intención del mundo para agradar y para pasar un tiempo hermoso con mis compañeros y lo que quería era que la tierra me esté tragando en ese momento. Te estoy dando un ejemplo de lo que es el rechazo. Todos de alguna u otra manera hemos tenido rechazos. Yo recuerdo también que tenía 17 años, seguramente 16, 17 años, y tuve un rechazo amoroso. Eh, y fue tanto el dolor que recibí, ¿verdad? Que en ese momento yo dije, no, yo no quiero más nunca sufrir lo que estoy sufriendo en este momento. Y dije, yo nunca más me voy a enamorar para no volver a que mi corazón esté sufriendo, ¿verdad? Parece, seguro que te estás riendo en este momento diciendo, ay, pero qué tonterías está contando, ¿verdad? Pero básicamente de eso se trata el rechazo. Yo también me río de ambas historias y de cada historia que hoy puedo recordar sobre el rechazo, lo que he estado experimentando en el rechazo, pero básicamente forma parte de nuestra travesía del corazón, del alma, que tenemos que ir sanando porque genera heridas. Todo rechazo genera heridas. Yo estoy seguro que en algún momento vos sufriste de algún rechazo, cualquiera sea el motivo. Vamos a ver un poquitito los posibles motivos enseguida, ¿verdad? Pero a modo introductorio nada más estamos hablando, vos estoy seguro que sufriste un rechazo, te dolió ese rechazo, te duele ese rechazo y el Señor hoy quiere a través del Espíritu Santo sanarte, liberarte de ese dolor, hacerte libre, porque podés haber sido rechazado por el mundo, podés haber sido rechazado por tus amigos, por tus parientes, pero así como fuiste rechazado, fuiste recogido, fuiste recogida por el Señor. Dice la palabra que Él no rechaza a nadie. Pero sí, ciertamente esos rechazos humanos han generado, como dije, ciertas heridas, ciertos dolores que necesariamente tienen que ir siendo suturados, cerrados, para que podamos vivir en plena y absoluta libertad. Yo te quiero decir de parte de Dios que Él quiere lo mejor para tu vida, lo mejor para mi vida. Yo te quiero decir de parte de Dios que Él no quiere verte afectado, que Él no quiere verte triste, que Él no quiere verte dolido. Y que en aquel momento en el cual vos sufriste ese rechazo, ese dolor, al Señor también le estuvo doliendo, al Señor también le estuvo lastimando y Él estuvo intercediendo para que vos estés mejor. Y no te preocupes, el Señor va a suturar, como te dije, esa herida, va a trabajar para que verdaderamente el día de hoy pueda ser libre en el nombre de Jesús. Quiero empezar, fue nada más que la introducción, lo que me espera. Me fui al diccionario, el Espíritu Santo me llevó al diccionario para entender realmente qué era el rechazo. Y de verdad me quedé sorprendido por el concepto de lo que es el rechazo. Dice el diccionario, es la resistencia que presenta un cuerpo
a la fuerza ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. O sea, nosotros, en el ejemplo de la sandalia blanca, ¿verdad? Yo venía feliz de la vida, acá estaban mis compañeros felices también de la vida, ¿verdad? Y yo venía así para formar parte de ese grupo, pero ellos dijeron que no se iban a juntar conmigo porque yo usaba sandalia de mujer y automáticamente yo quería ingresar acá, pero había una repulsión, había una imposibilidad de poder lograr lo que yo estaba buscando. Había una resistencia, dice el concepto, obligándolo a retroceder. Y no hay nada humanamente más doloroso que el no poder pertenecer a algo que en verdad deseamos pertenecer. Había tanta ilusión, estaba tan feliz de estar con mis compañeros en la kermés que quería ahí entrar, quería forzar esa situación, pero no podía. Lo mismo sucedió con el ejemplo que te di amoroso. Yo quería estar acá, pero lastimosamente estaba acá. O sea, era como esos globos locos que hoy en día hay, ¿verdad? Que nos hace, queremos irnos a un lugar, pero nos hace rebotar el inflado y nos lleva hacia otra zona, hacia otra dimensión. El segundo concepto que decimos es de rechazo, que dice el diccionario, enfrentamiento u oposición a una idea, acción o situación. Hay una oposición, yo quería llegar y ellos no querían que yo llegue a ese lugar. O sea, definitivamente cuando nosotros hablamos de rechazo, estamos hablando de un acto por el cual queremos estar, pero no nos dejan estar. Nos hace sentir mal, nos hace sentir desechados, nos hace sentir que no servimos para nada, nos hace pensar cuál es el valor nuestro, cuál es nuestra virtud, porque verdaderamente lo único que nosotros vemos es que no formamos parte o no logramos formar parte de lo que nosotros queremos. Y eso genera ciertamente en nosotros tristeza, desilusión, dolor, frustración y cosas como estas. El rechazo, estuve trabajando un poquitito qué tipos de rechazo puede haber, porque ciertamente te di el ejemplo de mi sandalia, de mi rechazo amoroso. ¿Qué tipo de rechazo puede haber, verdad? Puede haber rechazo por nuestra estatura. Hay gente que continuamente se le rechaza porque es muy bajito o porque es muy alto. Yo no tuve la experiencia ni uno ni otro. Yo no era muy alto y tampoco, gracias a Dios, era muy bajo, ¿verdad? Pero había personas a las cuales como grupo, ¿verdad? Nos burlábamos y le decíamos enano o cuestiones como esas. Le rechazábamos por su condición en cuanto a su estatura. Puede ser el rechazo por el peso, ¿verdad? La gente no quiere, yo tuve esa condición. A mí me decían palo encebado en la escuela. Era tan flaco y tan alto, tan parecía un palo ahora soy musculoso, ¿verdad? Pero antes era muy flaco y me decían palo encebado. Realmente me acostumbré a ese ejemplo y no generó un dolor, ¿verdad? Pero sí, al principio sí, era el palo encebado. Yo y en las fiestas de San Juan a las cuales nos íbamos, yo sufría mucho, ¿verdad? Porque estaba el palo encebado ciertamente y estaba yo, ¿verdad? O sea, éramos como familia, parte de la familia, ¿verdad? Pero crueldades que de repente hacían los niños, ¿verdad? Y bueno, también puede ser entonces por la estatura, puede ser por el peso, puede ser alguna maldad de una persona que nos rechaza, algún
alguna intención malvada. Hay gente que busca desagradar, que busca ofender directamente y generalmente realiza ese tipo de rechazo. Queremos estar y nos dicen, no, ¿qué es lo que vos te vas a meter con nosotros si vos sos una persona que no debes de estar, no debes de estar en este lugar? En el primer tiempo de la iglesia Fuego Vivo, ¿verdad? Yo sufrí mucho rechazo por parte de personas muy cercanas que creían que este ministerio no debía de existir, que este ministerio no correspondía, no era de Dios, que era una imposición nuestra, y fue un poquitito doloroso ese rechazo. Hubieron momentos en los cuales yo tuve que poner la reversa y aislarme en pos de esas personas cercanas, ¿verdad? Tuve que rechazar y decir, sí, realmente esto no es de Dios. O sea, yo mismo, a pesar de lo que veía del crecimiento y del poder sobrenatural que nosotros veíamos, yo mismo decía, no, esto no es de Dios. No había lógica espiritual, pero como era rechazado y yo quería pertenecer, entonces tuve que dar esa marcha en retroceso. Y así hubieron varias veces en las cuales en este ministerio tuvimos que hacer ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, genera ese tipo de pensamiento de que no pertenecemos a algún lugar y tenemos que estar afuera de ese lugar por la presión social. También puede ser por la forma en cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo razonamos. Hay gente que si nos vestimos, hay gente que a mí, por ejemplo, me dice, ¿por qué usás para predicar remeras? Tenés que usar saco y corbata. Yo respeto muchísimo la posición, pero creo que no le ofendo a nadie cómo me visto, y si no le gusta, perfecto, no le gusta. Involúcrense, analicen los mensajes a través de la palabra, de lo que estudiamos, no de lo que yo me he visto o lo que no me viste. Finalmente, si yo me pongo un saco, me va a decir la gente, no, ¿por qué usas saco y por qué no usas camisa? O me pongo una corbata y, o sea, definitivamente la gente va a encontrar la manera de buscar la vuelta para hacernos sentir de que hay siempre cosas que no están funcionando o que no forman parte de lo que, y otra vez le involucra muchas veces a Dios, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo Dios va a hacer eso? Yo creo que ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos utilizaban traje en aquel momento. Jesús una vez les dijo que se vayan a evangelizar y les dijo no lleven nada. O sea, ni siquiera llevaron en su maleta, en su mochila, llevaron otra ropa, no llevaron absolutamente nada. Esto que sea está limpio, ¿verdad? Entonces entendemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero te estoy dando ejemplos de cómo muchas veces somos rechazados. Entonces, como te dije, podemos ser rechazados por la forma en que hablamos, por la forma en que vestimos, por la forma como razonamos. Hay gente que habla con Z con cierta pronunciación elevada de la R y muchas veces se le va rechazando por ese acto, ¿verdad? También podemos ser rechazados por nuestras creencias. Personalmente, yo soy una persona de mucha fe, creo en que Dios hace cosas poderosas, extraordinarias, y algunas veces creo de más, y la gente también hay veces que me ataca por eso. He sufrido, yo les dije que le pedí al Señor tener pelo negro y lo está logrando, ustedes ven, y hay gente que que me dice que eso no es bíblico y cuestiones como esa, ¿verdad? Pero yo tengo tanta intimidad con mi Padre, con mi Abba Padre,
Jesús, cada vez que habló de Dios frente a la gente, le habló de nuestro Padre. Nunca le dijo, nunca, atendeme, nunca Él habló de Dios. ¿Sabes cuándo fue la única vez que habló de Dios? El día que estaba siendo crucificado y le dijo estaba por expirar y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la única vez que Jesús habló de Dios. Luego siempre habló de vuestro Padre, de nuestro Padre, de mi Padre, porque Él vino a dar esa relación de Padre. Y otra vez, lo más intenso fue en el momento en que dijo Abba Padre. Él nos hizo saber que nosotros podíamos llamarle a Él Papito, Papito Dios, ¿verdad? Entonces, no interesa lo que vos creas, lo que importa es que siempre va a haber gente que va a estar rechazándote. Me desvié un poquito del tema, te pido perdón, ¿verdad? Por nuestras creencias, por otro motivo. O sea, estoy seguro que en este momento el Espíritu Santo ya está poniendo recuerdos de rechazos que has sentido en tu vida. Y así como el Espíritu Santo me fue mostrando y haciendo recordar cómo me sentía, estoy seguro que también está trabajando de esa misma manera contigo. Porque Él quiere que en este día vos seas verdaderamente sanado de ese dolor, curado de ese dolor, mejorado de ese dolor para honra y gloria de su nombre. Ese sentimiento de rechazo ha generado consecuencias en cada uno de nosotros. Miedo, por ejemplo, entre las consecuencias podemos citar miedo a enfrentar nuevos desafíos. Luego de mi rechazo amoroso, bueno, ya con mi sandalia nunca más me puse esa sandalia, ¿verdad? O sea, no quería más utilizar porque tenía miedo de que se burlen de mí nuevamente. O sea, nunca le dije a mis padres eso, ¿verdad? Pero nunca más utilicé esa sandalia blanca. Lo mismo sucede con el tema del rechazo amoroso, ¿verdad? Yo no quería gustarme, enamorarme de nadie, porque lo primero que me venía a la cabeza, no, acá voy a ser rechazado nuevamente. Y hubieron años posteriores en los cuales yo directamente no quería buscar siquiera eso porque estaba pendiente de ese dolor. Yo estaba convencido de que si volvía por ese camino iba a tener ese mismo rechazo, ese mismo dolor. O sea, la primera consecuencia que nosotros podemos identificar es miedo a enfrentar nuevos desafíos. Te rechazaron, qué sé yo, en el trabajo y no querés más formar parte del trabajo, pedís que te cambien de horario, pedís tu traslado a otra sucursal y cuestiones como esas. Miedo a abrir nuestro corazón y exponer cómo nos sentimos. Generalmente luego de ser rechazados no es que nos vamos y les contamos mamá, papá, esposo, esposa, así yo me siento, me han rechazado y esto es lo que yo estoy sintiendo. Generalmente lo guardamos dentro nuestro y va siendo acumulado por una gran cantidad de tiempo hasta luego finalmente generar eso generalmente un caos en nuestra vida y explotar de alguna u otra manera. Seguridad de que seremos rechazados nuevamente. El que es rechazado está seguro y convencido de que nuevamente será rechazado en el futuro por ese mismo acto, por un acto diferente, distinto, pero estamos casi convencidos de que seremos nuevamente rechazados y entonces actuamos ya como atendiendo a qué va a pasar, ya no hacemos eso, lo normal, porque sabemos que eso puede llegar a dolernos. Por ejemplo, hay gente que se ríe, ja, 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 o sea, esas risas seguro, tenés un amigo, una amiga que se ríe de par en par con esa felicidad, con esa alegría a veces inmensa.
y bueno, genera ese tipo de vergüenza o de rechazo, ¿verdad? Y empieza a querer reírse, o sea, más socialmente, porque sabe que puede llegar a exponerse. O sea, situaciones como esas. Estamos seguros de que vamos a ser rechazados nuevamente, entonces estamos frenados muchas veces en eso. Inseguridad en nosotros mismos, el rechazo, una de las consecuencias más notorias es el rechazo de el rechazo nuevamente, ¿verdad? Ahora me estoy recordando un poquitito que antes de una de las formas de rechazo son el rechazo familiar. Me voy un poquitito atrás, disculpadme la desprolijidad, ¿verdad? Pero también me olvidé de citar como otro de los motivos de rechazo la familia. El dinero, el trabajo, cuestiones como esas, no lo había notado y ahora el Espíritu Santo está trayendo. Muchas veces por nuestra condición de madre soltera, de padre soltero, de separado, viudo, divorciado, etcétera, etcétera, se nos va rechazando. O también porque no tenemos trabajo, o porque no tenemos tanto dinero, no somos capaces de estar asociados a tal o cual club social, o cuestiones como esas, ¿verdad? Entonces genera una situación un poco conflictiva desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, entre las consecuencias habíamos visto, repito, para ser un poco más pulcro, miedo a enfrentar nuevos desafíos, miedo a abrir nuestro corazón y exponer cómo nos sentimos, seguridad de que seremos rechazados nuevamente, inseguridad en nosotros mismos, hasta ahí nos quedamos, falta de valor en nosotros. El rechazado generalmente empieza a evaluarse si realmente es apto o es cierto lo que el rechazador, por llamarle de alguna manera, está diciendo. Empezamos a ver que nosotros no éramos tan buenos, creemos que el rechazo es justificado, que nuestro agresor, que nuestro rechazador hizo bien y que nosotros fuimos los que hicimos mal las cosas. Eso también nos lleva a un aislamiento social. No queremos más estar en el mismo grupo, no queremos más estar en la misma hora. Buscamos cambiar. Si nos íbamos al gimnasio a las 7 de la mañana, nos vamos ahora a las 8 o al mediodía o a la tarde, porque vemos ese rechazo que existe en nuestra vida, alrededor nuestro. Y también hay como consecuencia de esto incluso afecciones físicas, muchas situaciones psicosomáticas que nos lleva a perder el tener insomnio, perder el sueño, dejamos de comer o al contrario empezamos a comer de todo, y situaciones que pueden llegar a generar, de hecho, y vamos a ver seguramente si el Señor así lo permite, el tema de la falta de perdón, la artrosis, la artritis, son situaciones que llevan un poco a generar estas consecuencias cuando no perdonamos al que nos va rechazando. Entonces, hasta ahí me estás entendiendo. O sea, ya te identificas con lo que es el rechazo, ya sabes que has sido rechazado, ya te recordás del sentimiento que tuviste en ese momento de rechazo. Y ahora quiero ver contigo que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron rechazadas. Vamos a ver el total de 5. La primera persona que tengo para compartir con ustedes era el rey David. El rey David era un pastor de ovejas. Él venía de su familia, su padre era Isaí. Y llegado el momento, Samuel, el profeta Samuel, luego de desechar el reinado del rey Saúl, se presentó a la casa de Isaí y le dijo: vengo a ungir como rey de Israel, como futuro rey de Israel, a uno de tus hijos. Y bueno, Isaí dijo: bueno, aquí está. Le presentó al mayor y le dijo: es un muchacho alto, lindo. Samuel dice la palabra que él creía que era que en base a su contextura física era el rey de Israel, pero le dijo el Señor: no mires la apariencia, sino
que él valoraba el corazón. Y así fue desfilando sus 7 hijos y llegado el momento, ninguno de los 7 era. Y Isaí se quedó sorprendido y el profeta Samuel le dijo, ¿no tenés algún otro hijo? Porque ninguno de estos 7 es realmente el futuro rey de Israel. Y vamos a ver lo que dice la palabra en relación a esto. En el libro de Primera de Samuel 16, vamos a leer desde el versículo 6, vamos a ir saltando algunos. Primera de Samuel 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. No era ese. El versículo 8, pasamos un poquitito. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama, Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, David era un rechazado en su familia. Al momento en el cual iba a ser ungido un hijo de Isaí, Isaí le llamó a los 7 de sus hijos importantes. Y ninguno de los 7 era el escogido por el Señor. Ni se acordó de llamarle a su hijo que estaba pastoreando a las ovejas para ver si por ahí él era el escogido. O sea, entendemos que David fue un rechazado por sus padres y por sus hermanos. Era el único que estaba trabajando mientras todos los otros estaban en un momento de distracción o en un momento de trabajo. No dice la palabra cerca de la casa, pero el único que estaba sufriendo el sol, el calor, estaba trabajando lejos de la casa, era el menor, el desechado, David. ¿Y quién fue el escogido? David, obviamente. Y vamos a ver, pero estamos hablando nada más de rechazado. Después vamos a ir hilando todo y vamos a sacar las conclusiones. Otro rechazado por la palabra es Gedeón. Gedeón era el menor también de la familia más pobre de su tribu. Él mismo dice cuando el Señor, el ángel de Jehová se presenta y le dice, ¿cómo harás esto si yo soy el menor de todos? Dice Jueces 6 en el versículo 15, en el versículo 16. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón era la familia más pobre de Manasés, de la tribu de Manasés, y otra vez era de esa familia, era el menor de todo, era el desechado. Nuevamente era el que estaba trabajando en la chacra, por llamarle de alguna manera. Era el que no era, valga la redundancia, valorado. Era el que era el que tenía que trabajar, era el que no tenía ciertos derechos, pero a ese le escogió el Señor. Pero detrás de eso hay dolor, rencor, frustración, sentimientos, heridas en la vida tanto de David como de Gedeón, ¿verdad? Pero el Señor los fue escogiendo a pesar de haber sido rechazados. Otro personaje de la Biblia, Ahot, era un juez de Israel. Él era zurdo. La Biblia aclara que él era zurdo. Los zurdos
era un motivo de desprecio en aquel momento. Ahot era una persona despreciada porque era zurdo, se veía mal en la antigüedad al zurdo. Mi madre me contaba que en su época a la persona que era zurdo se le ataba la mano zurda para que pueda ejercitar la mano derecha. Lo hacían con cariño porque pensaban que el ser zurdo era algo socialmente incorrecto, ¿verdad? Pero la Biblia aclara que Ahot era zurdo. ¿Y sabes quién fue escogido? Ahot. Ahot liberó al pueblo de Israel en algún momento. Jueces 3, versículo 15 dice, Jueces 3, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. La Biblia aclara que él era zurdo, o sea, era un despreciado. 3 personas, David, Gedeón, Ahot, diferentes rechazos. Era el séptimo hijo, era el hijo menor de la familia más pobre. Ahot era zurdo, era el despreciado también de la familia, socialmente apartado, ¿verdad? Pero lo interesante es que independientemente del rechazo que sintieron, Dios les fue escogiendo y dándole la valía que ellos de verdad tenían. Dios les fue mostrando que el mundo podía rechazarle, la sociedad, su familia podía rechazarle, pero para él era una joya preciosa. Otro personaje en la Biblia que fue rechazado era Jefté. Jefté fue otro libertador de Israel, y Jefté era una persona cuya madre era una ramera. Compartían el mismo padre con un grupo de hermanos, pero él, como era el hijo de una ramera, una prostituta, él fue rechazado, y dice la palabra que él fue apartado y enviado a otro sitio por sus hermanos porque no compartían la misma madre. También fue rechazado por su familia, por la sociedad, pero también escogido en gran manera por parte del Señor. Jueces 11 dice, Jefté Galaadita era esforzado y valioso. Mira cómo le ve la palabra, cómo Dios le ve. Sus hermanos le veían como rechazado, pero ¿qué era a los ojos de Dios? Era un varón esforzado y valeroso. Gedeón, también rechazado, era valiente, un varón valiente y esforzado, dice la palabra de Dios. Volvemos, Jueces 11. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, imagínate lo que cuenta la palabra. Tanto fue el dolor del rechazo de Jefté que él huyó. Dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces vemos el dolor que generó ese rechazo, tanto como para que él huya y salga salga de Galaad, de la tierra de Galaad, y vaya a buscar a un lugar distante, todo por el dolor que sentía por lo que sus hermanos le estaban rechazando en ese momento. Entonces vimos hasta ahora David, Gedeón, Ahot, Jefté, y vamos a ver el quinto y el más conocido de todos, Jesús. Jesús fue rechazado. Vaya que fue rechazado. Por supuesto que fue rechazado. A Jesús le trataron de que estaba endemoniado, de que estaba loco, de que se hacía pasar por rey de los judíos. Los propios judíos le mataron. O sea, si alguien fue rechazado, ese fue Jesús.
Si alguien fue rechazado y despreciado verdaderamente, dice la palabra que él fue despreciado. Esa es la palabra que utiliza los profetas. Dice en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, de Jesús está hablando, cuando lo oyeron los suyos, habla de su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Imagínate, su propia familia, la propia familia de Jesús, viene y la madre, los hermanos de Jesús, vinieron y le dijeron, déjenle en paz, muchachos, porque él está nomás un poquitito. Díganle que está bien, que él es el rey de los judíos, pero así seguramente le estaban diciendo sus propios hermanos. Cuánto dolor estaban diciendo ellos, está fuera de sí. 5 personas desechadas, 5 personas rechazadas. Las 5 fueron escogidas por el Señor. Dice la palabra que Jesús, fue tentado en todo y Él nunca pecó, nunca falló. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque Él sabe cómo te sentís en el momento del rechazo. Él sabe cómo te sentiste en el momento del rechazo. Jesús sabe cómo te sentís hoy después de tantos años de ser rechazado. Y Él te dice en este momento que independientemente de aquel dolor, independientemente de aquel rechazo recibido, Él te ha escogido. Dice la palabra que entre millones y millones y cientos de millones y miles de millones, Él te escogió a vos. Él te apartó en el vientre materno. Él dijo que verdaderamente para Él vos sos una persona valiosa. Y sobre eso quiero empezar a tocar en este tiempo. Cierto, yo fui rechazado, vos fuiste rechazada, pero independientemente, por sobre todas las cosas, vos sos una persona que en verdad sos verdaderamente valiosa para el Señor. La palabra de Dios dice sobre tu persona que vos sos linaje escogido. ¿Sabes qué significa linaje escogido? Que tu sangre es una sangre preciosa, una sangre apartada, sangre de la realeza. Somos reales sacerdotes, dice. Somos considerados como profetas, somos considerados como sacerdotes. Entonces, definitivamente no somos cualquier persona. Cierto, podemos ser rechazados por la sociedad, pero hay alguien que nunca te va a rechazar. Quiero compartir contigo lo que dice el Salmo 27. Salmo 27 en el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dios te ama tanto que por más que hayas sido rechazado 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 veces, Él siempre te ha recogido. La palabra de Dios dice que el justo podrá caer 7 veces, pero de todas se levantará. No hay ninguna posibilidad de que el justo quede, de que el rechazado quede rechazado. En todo tiempo el Señor Jesús está levantando, te está recogiendo. Tal vez vos me decías en este momento, pero no. Cuando yo fui rechazada, yo recuerdo el dolor que yo tenía y Dios no me rechazó. Pasa que no abrimos nuestra mente, no abrimos nuestro corazón para recibir la obra, para recibir la promesa de que Dios verdaderamente nos ha recogido, nos ha dado la mano para levantarnos, nos ha levantado y nos ha llevado hacia la victoria que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza. E independientemente de cómo te sientas, ya habíamos hablado en un mensaje anterior, poder ver en la lista de YouTube anterior, ¿verdad? Que nuestros sentidos no son confiables. Lo único confiable es la promesa de Dios. Nosotros podemos sentirnos de tal o cual manera,
Pero lo que tenemos que saber es que Dios no miente, que Dios no falla en sus promesas y que si Él dice que te recoge, definitivamente Él te recoge. Simplemente tenés que estar convencido, convencida de que Él verdaderamente lo está haciendo. Tal vez no sentís nada, pero tenés que estar sabiendo de que Él te está recogiendo. Tal vez vos en este momento estás diciendo, sí, recuerdo ese dolor y te están saliendo algunas lágrimas, pero tenés que estar convencido, convencida de que por más de que vos no veas, Dios te está recogiendo. Jesús sabía que sus hermanos humanos le estaban rechazando. Aot, Jefté sabían que eran rechazados, pero que eran escogidos por el Señor. Su valor no estaba en el rechazo o en el pensamiento de las demás personas. Su valor estaba en el valor que Dios tenía sobre cada una de esas personas. Y esa es la verdad, la promesa sobre la cual tenés que estar descansando. Sí, fuiste rechazado, fuiste lastimado, fuiste golpeado en el pasado, pero en este momento Dios te está recogiendo. Déjale al Señor que en este momento Él te esté levantando, te esté poniendo en su hombro y te esté diciendo no te preocupes. Todo el mundo te puede rechazar. Tu papá, tu mamá te puede rechazar. Tu hermano, tu familia, tus amigos, tu esposa, tu esposo te puede rechazar. Tus compañeros, tus pastores te pueden rechazar. Pero nunca el Señor te va a estar rechazando. Yo sé que duele el rechazo. Yo quisiera poder decirte, nadie más te va a rechazar. No vas a más sufrir por el rechazo. Te voy a estar mintiendo. Pero en el momento en el cual estás sufriendo ese rechazo, tenés que recordar que todos te pueden rechazar, pero Jehová, Dios, siempre te va a estar recogiendo. Y Él en este momento quiere recogerte. Él en este momento quiere tocar esa herida. Quiere decirte ya pasó. No hagas caso. Tenés un futuro para adelante. Imagínate si David decía, sí, yo tengo todo este futuro, me ungieron como rey de Israel, pero no puedo avanzar porque yo todavía estoy recordando y doliéndome por lo que hicieron mis hermanos. Nos dice la palabra después, un poquitito adelante en el libro de Primera de Samuel, que todos sus hermanos, los hermanos de David estoy hablando, todos sus hermanos fueron a la guerra. ¿Y quién no se fue? David. El menor, el desechado, el rechazado. Pero él se fue un día a llevarle queso a sus hermanos y en medio de esa ofrenda, de ese regalo que le estaba llevando para poder alimentarse, le vio a Goliat. Imagínate si cuando estaba corriendo hacia Goliat para su victoria más importante, David recordaba, ¡ay, me rechazaron en el pasado! ¡Uy, mis hermanos no creen en mí! No, David dejó de lado ese rechazo, se concentró en que Dios le estaba ungiendo. La palabra de Dios nos dice que el corazón de David fue transformado, fue ungido a partir de ese momento. Su corazón fue cambiado y eso es lo que necesitamos en este día. El rechazo ya fue, el rechazo ya pasó. Es tiempo en el cual hoy le entregues al Señor tu carga. Le digas, Señor, me duele, pero es la última vez que me va a doler por ese rechazo. Puede ser que vengan nuevos rechazos, pero de los rechazos anteriores, yo decido no recordarme. Decido no seguir con este dolor. Decido que no me va a importar más. Y a partir de ahí verdaderamente empieza tu sanidad. Tenés que creer, tenés que estar seguro, convencido de la promesa de Dios y de que Él jamás te dejará en el lugar donde vos estás. Cierto, puede llegar a generarte lágrimas, puede llegar a generar dolor, pero cuando nosotros le entregamos nuestras cargas al Señor, dice la palabra que Él las lleva a partir de ese momento. Ya no nos corresponde llevar. Entregale ese dolor en este día al Señor. Decidí
que va a ser la última vez que te va a doler ese rechazo, que va a ser la última vez que te va a molestar ese rechazo. Yo lo estoy haciendo a la par que estoy trabajando contigo. Yo lo estoy diciendo que va a ser la última vez que me duele ese rechazo, la última vez que me generas lágrimas. Y en este momento quisiera llorar por ciertos rechazos que he tenido, pero yo le estoy entregando al Señor y le estoy diciendo que es la última vez que me va a generar lágrimas. Y yo creo que cuando yo le entrego mi carga, Él se encarga de llevar a partir de este momento. Yo quiero decirte que por más de que vos hayas sido rechazado, Dios tiene un propósito poderoso contigo. Y así como David, como Gedeón, como Jefté, como Ahot y como el propio Jesús fue rechazado, vos vas a mostrarle a propios y a extraños lo que se puede lograr con el poder y el convencimiento de las promesas de Dios. Dios no te quiere tener más en el suelo. Dios no quiere más que estés llorando por ese rechazo. Es tiempo de levantarte y seguir para el camino. Jesús en algún momento habló de la piedra rechazada. En Mateo 21, en el versículo 42, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vos fuiste rechazado en el pasado. Vos fuiste rechazado tal vez hoy, tal vez ayer, tal vez hace 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 5 años, 10, 30 años, como yo fui rechazado por esa anécdota de la sandalia. La palabra de Dios nos dice, y si vos creés, esta palabra es para los que creen, para los que dicen, yo soy ese Señor. La palabra de Dios nos dice que la piedra que desecharon los edificadores, esa es la cabeza del ángulo. Esa es la piedra más importante de toda edificación. Vos, cuando creas que verdaderamente el Señor te está rescatando de ese dolor del rechazo, Él tiene esta promesa. Vos sos la piedra fundamental del edificio que Dios está preparando. Pero tenés que creer y tenés que estar convencido y tenés que entregarle al Señor. El Salmo 55, en el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si vos querés tener el sustento del Señor, voy a terminar el versículo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vos sos el justo del Señor. Salmo 55, 22. Vos sos el justo del Señor. Déjale tu carga al Señor y Él te sustentará. Es tiempo en el cual dejes tu carga, dejes el rechazo de lado y empieces verdaderamente a avanzar. Yo quiero orar contigo en este momento. Yo quiero entregar mi carga y dirigirme hacia el futuro que Dios tiene para mi vida. Dejar los rechazos, abandonar esos rechazos y decirle, Señor, estoy listo para que vos hagas tu obra en mí. Tal vez no sientas nada. Tal vez digas, no puedo yo ser mentiroso. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. No es lo que vos sientas, es lo que vos creas. Eso es lo único importante. Es por eso que quiero que hagas conmigo esta oración y le digamos al Señor todos juntos que dejamos de lado el rechazo y nos enrolamos a lo que Él quiere para nuestras vidas, para poder servirle, para poder ser la piedra, la cabeza del ángulo, para poder ser aquellas personas que verdaderamente les sirvan al Señor. Yo no dudo de vos. Tal vez el mundo te haya rechazado, tal vez tu familia, tal vez tu esposo, tu esposa te haya rechazado, pero yo confío en el Señor. No por lo que seas, sino porque el Señor te escogió y por algo te ha escogido. Te invito a que repitas conmigo. Señor Dios, en este día yo te entrego todos los dolores que me han generado los rechazos del pasado
Pudo haber sido un rechazo familiar, un rechazo de amigos, un rechazo en el colegio, un rechazo de mi esposo o esposa. Pero independientemente del motivo del rechazo, hoy creo que entregándote a ti esta carga, este dolor, este sufrimiento, dejaré atrás ese evento y caminaré hacia el destino y el propósito que tú tienes para mi vida. Ya no quiero más llorar. Ya no quiero más tener dolor por ese rechazo. Por eso te entrego esa carga en este momento y declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy me enfoco en el valor que tú me das como escogido tuyo, como piedra fundamental del ángulo que tú has escogido. Espíritu Santo, sana mi corazón, sutura mi herida, libera mi corazón de todo rechazo y dame la oportunidad de caminar en gozo, en fe y en alegría. Gracias, Señor, por tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Personalmente yo me siento gozoso. Personalmente esta oración me ha generado gozo. Y estoy seguro que también te ha generado gozo a vos. Porque no es mi obra, no es mi palabra, no es mi oración. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en vos. Te invito a que creas que vos sos escogido, que vos sos apartado, santificado, justificado por fe. Porque en verdad lo sos. Es lo que la palabra de Dios te dice. Es tiempo de que dejemos de lado el rechazo y caminemos y demos gracias al Señor por esa obra maravillosa que está haciendo en nosotros. La Biblia, para terminar, te digo que dice que Él está perfeccionando tu vida hasta la venida de Jesucristo. ¿Qué significa? Que Él sabe que llegará un momento en el cual serás perfecto. Hasta ahora Él está perfeccionando, pero prepárate, porque llegará el momento en el cual vos serás perfecto. Pero para eso, este es el día en que dejamos de lado el rechazo y caminamos confiados hacia el abrazo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, te dejo con esta reflexión y te digo, como dice el Salmo 27:10, te dejo con esta reflexión. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te recoge, Dios te levanta y Dios te lleva hacia el supremo llamamiento y hacia el propósito que Él tiene preparado para su vida. Que Dios te bendiga.